Suscríbanse al canal de Matías y síganlo en Twitch. Mau, mau. ¿Por qué el manga le ganó al cómic de Todd Comics? En plan, bueno, te preguntan la relevancia del cómic actual. No existe, solo está para desinformar en short, chaval. ¿A que sí, güey? ¿A que sí? En recientes años, fuera del gusto subjetivo, es claro que el manga sobrepasó por mucho la mente de cómics globalmente. Lo interesante es que no solo lo hizo en Asia. Es que el manga sigue una línea, o sea, los mangas casi siempre siguen una línea lineal, pese a que hay one-shots y lo que quieras, pero, o sea, en plan, siempre siguen narrativas lineales, pues, mientras que el cómic son historias independientes o variedad, o sea, el cómic tiene mucha variedad y lo que tú quieras, pero, o sea, si no hay algo que realmente te enganche para seguir comprando el siguiente volumen, pues no, ahí se acaba, güey, ahí se acaba la venta del cómic, güey. Donde era obvio que le ganara al cómic norteamericano. No, también en Estados Unidos el manga se comió el mercado. Del 100% de cómics o narrativa gráfica que se vende en Estados Unidos en 2021, el manga representó el 76% de todo ese material vendido. ¿Por qué el manga ha superado al cómic de manera tan sorprendente? La respuesta en realidad es más compleja de lo que muchos creen, pero es sumamente interesante. Pero antes queremos agradecer a Temu por patrocinar este video. Temu. Entre ambos, los dos son narrativa gráfica, solo que uno se lee de derecha a izquierda y el otro a la inversa. Esto es importante decirlo porque, aunque vamos a hablar de muchas diferencias entre ambos, tenemos que pensar en el manga y el cómic como un medio en común. Es algo así como decir música oriental u occidental. Claro que tienen sus diferencias, pero a final de cuentas siguen siendo música. Dicho eso, podemos empezar a hablar de las diferencias de cada uno. La narrativa visual quizá está más añadida a la historia de Japón, ya que el origen del manga podemos rastrearlo a los rollos de pintura, o emakimonos, que son esas clásicas pinturas de Japón que todos hemos visto, que datan del siglo XII. Y bueno, la idea de ilustrar imágenes que cuenten una historia o reflejen un momento, podríamos estirarlo hasta las pinturas rupestres, pero no nos vayamos Claro, o sea, las historias en escritos o, ¿cómo se llama? O en dibujos o impresas, ese tipo de cosas, o sea, historias con... narrativas, no sé cómo pronunciarlo bien, o sea, narrativas, Ilustradas, sí, ya han existido desde siempre, o sea, siempre han existido desde que prácticamente existimos como humanidad, güey. En Japón específicamente nunca se perdió esa tradición de imprimir ciertos momentos en papel de una manera narrativa. En Europa, esta idea de plasmar momentos se transformó más en lo que conocemos hoy como pinturas y perdió un poco esa narrativa visual de representar una estampa de un momento o situación a través de una narrativa. Pasando por los siglos XVIII y XIX, hubo más ejemplos de este tipo de protomangas, pero digamos que el manga como lo conocemos hoy, podemos rastrearlo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial con mangas como Astro Boy y Sasae-san. Y digo, si hace falta una breve explicación histórica, digamos que en la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía un gobierno genocida hiperviolento, donde esta imagen de los japoneses kawaii no existía para nada. En cambio, era una imagen autoritarias, pero de hecho, eso es desinformación, chaval, en plan, Japón antes de esto sí que tenía ciertos tintes de ¿cómo se llama? De ese tipo de cosas, pero simplemente no salían a la luz por ¿Qué cosas. dijo el video, güey? Olvídalo, güey, lo que dijo el fin de video, la güey. guerra y la caída de las bombas ganaron la guerra nucleares, física y intentaron ganar la mental, güey. Y la Por un lado, ganaron. Japón se convirtió También, en una güey. democracia y se centraron en ser un país pacifista que buscaba reconstruirse tras los estragos de la guerra. Así se abrieron a las culturas occidentales, las cuales mezclaron con la suya, dando vida a una nueva era para el manga. Sí, eso es verdad, de que el occidente inspiró muchísimas creaciones para el manga, en plan. De hecho, hay una animación ahí hay una animación ahí súper famosa en el que le retratan como las cosas más famosas que hay en Japón o las cosas que más influenciaron, o sea, ahí está Superman ahí y un chingo de cosas occidente también, güey. El cual perdió un poco el vestigio del antiguo periodo Edo y se volvió mucho más colorido. Lo interesante es que muy pronto tanto Astro Boy como Sasae-san fueron adaptados a animación. Con esto vamos a ver que desde un inicio el manga moderno tuvo mucho apoyo para su popularización en la animación. Y otro gran acierto que tuvieron es que pronto surgieron el shonen y el shoujo. Actualmente quizá el más conocido sea el shonen, que es el tipo de historias que originalmente fueron pensadas para un público joven y masculino, del que hoy tenemos ejemplos como Dragon Ball o One Piece. Pero otro tipo de manga importante es el shoujo, el cual surgió a la par. Estas eran historias creadas por y para mujeres jóvenes. Con esto podemos ver que el manga se diversificó rápido en sus divisiones para satisfacer públicos específicos. Madoka es seinen, técnicamente seinen. Madoka es seinen. Ya volví. Después vinieron más demografías y lo que tú quieras, pero no sabía que el shonen y el shoujo habían sido primero, o sea,
Salió casi a la par. Sí, sí, sí. El cómic estaba teniendo Ajá. su propio desarrollo. Por su lado, la novela gráfica que dio vida al cómic norteamericano viene de Europa, Sí, pero la gran diferencia el es que gran Tintín parte ese. de lo que heredó Estados Unidos La del fue la Tim. caricatura cómica que se veía en periódicos o la tira cómica que evolucionó para convertirse en los comic book que se popularizaron a inicios del siglo XX con publicaciones como Famous Funnies. La gran diferencia con el manga es que el cómic norteamericano tuvo mucho más impulso antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que antes de Claro, esta claro, guerra lo es era donde para se propaganda y nacieron íconos como el Capitán América y también el Superman de cierta forma. Bueno, Superman ya había nacido, o sea, ya había existido antes, pero tengo entendido que como una época en la que también se popularizó bastante por eso de la propaganda contra los naches y vendían eso, güey. cómics como pan caliente. Sí. Pantilla Gordo Simplemente Cómic. Superman o Shazam Sí. llegaron a vender Ah. millones de copias por Ah. ejemplar. Sin embargo, cuando Ah. acabó la guerra, la venta de cómics se desplomó totalmente. Esto es irónico Sí, sí, porque el manga porque- llegó a su pic justo cuando Porque la Te iba a gente, decir, o tío. sea, era la Gran Depresión y lo que tú quieras, pero la gente ya no quería historias de guerra, ese tipo de cosas. Y los cómics empezaron a tener como otro lavado de cara más para hacer historias más independientes, esperanzadoras y con mensajes antidisturbios y guerras. Y ese tipo, o sea, de ahí nacieron, o sea, de esa fase, en plan, se comenzaron a hacer historias más alegres, por así decirlo. O sea, más que quieren contar algo más, pues más que simplemente una historieta del día a día, güey. los cómics norteamericanos estaban por desaparecer. Claro, los cómics recuperarían cierta fama, pero muchos dirían que jamás llegó al nivel de popularidad que tuvo antes de la guerra. La diferencia importante que surgió a través de este punto de inflexión es que mientras en Japón la cultura popular con cosas como el manga y la animación estaban teniendo un auge reviviendo la inocencia infantil y simple en estos medios, en Claro, Estados claro. Unidos se diferenció de gran manera el entretenimiento que era para adultos o para niños. No había manera que un adulto leyera un cómic o viera una cinta animada. Ahora, no es que en Japón de la nada los adultos leyeran mangas y vieran anime. Originalmente el público de estos medios eran niños y niñas, pero los cuales nacieron en un periodo de paz y estabilidad, con el cual crecieron a ser lectores de manga y espectadores de shows de anime, pero ya como adultos. Mientras que en Estados Unidos los niños que leyeron cómics se encontraron con la guerra y abandonaron esos medios para pasar a otra cosa. Y aunque Claro, eso es verdad, o sea que técnicamente el manga y el anime también nacieron para niños, pero sí, o sea, esa generación creció con todo eso y al final se fue heredando así como, por así decirlo, más o menos. hubo niños que luego crecieron con los cómics de Marvel como los Cuatro Fantásticos, el medio de los cómics tenía el estigma de ser exclusivamente para niños. A partir de cierta edad, no era bien visto seguir con este tipo de cuentitos. Esto no significó la muerte de los cómics o la animación en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy sigue habiendo una gran resistencia social a ver estos medios como algo que un adulto podría disfrutar. Nah, cosa ya se que cayó esa obviamente barrera, o sea, en la actualidad ya No, cabrón sigue, que le guste cagar así ya. Hasta cierto punto sigue. Ah, sí, pero Sí. es gente reservada y amargada nada más, o sea, que dice que te dice ese tipo de cosas, güey. O sea, no es la minoría, pues, actualmente. a Latinoamérica. Oh, Mientras que en oh, Japón, oh, estos oh, medios oh, tuvieron oh. un auge en la población Minorías general, impulsados por México. niños que se convirtieron en adultos Yo. que normalizaron el leer mangas y ver anime, convirtiéndolo en una tradición y Ya, una parte manga. importante de la cultura general en Japón. Dejó de ser Sí, un sí, nicho el y manga pasó en Japón es totalmente demencial, ¿eh? O sea, te arruina la vida, te da dinero, en plan, ¡buah! Buah, es que vaya generación se crearon ahí, en plan, leyendo esas chingaderas, ¿eh? ser una normalidad. Esta situación hay Es que como aclarar, LOL en Corea, es el diferente próximo LOL en Europa, Corea ya que es como tener una carrera particularmente Sí, universitaria, sí, eso, güey. también, en plan, joder, ¿eh? evolucionando por su propio Porque lado, no me gusta pareciéndose el más LOL. a lo que ocurrió en Japón, teniendo subdivisiones Es que que tocaban en la Corea comida te ven como un héroe que te ven Asterix, como Tintín, fracasado. hasta obras más sofisticadas Creo que en como Corea Americana. puedes Así como su demandar cine, a gente que Europa te hace bullying destinado por recursos y el juego en talento, línea. hacer que su narrativa gráfica sea tan Hay un güey variada como la que se comió una japonesa, demanda de yendo de la $13,000. Buah. Que, o sea, va a sonar mamón, pero prácticamente ya forjaron todo su nuevo, o sea, prácticamente forjaron una, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarlo, o sea, un nuevo sistema a base de los putos juegos allá, güey, o sea, también. Sí, Es increíble, es increíble. comedia hasta los conceptos elevados, y no estancándose tanto como los estadounidenses en el asunto de los superhéroes. ¿Qué Porque dices? por otro lado, Estados Unidos y el cómic se vieron monopolizados En mi por los tiempo le dabas superhéroes, un tanto en putazo, Marvel güey, ya, como güey. DC Comics. Todo este rollo es muy importante para ver los precedentes. que Aquí en hicieron lata que el fake manga ser un se fortaleciera fracasado en o Japón y el allá cómic se tira cualquier norteamericano minita. se comenzara a Ya estancar. ya ves. Ahora bien, tenemos que entrar al mero pedo del debate con el asunto de los superhéroes, que es la razón por la que Monotemático. muchos consideran el cómic norteamericano se quedó atrás en contra del manga. Y es que el cómic gringo No, tiene a en Batman, plan, mira, que lo que pasa es que ya no hay historias buenas, o en plan, cada 5000 años sale una pinche buena historia de un cómic, güey, o sea, ahí está el problema también, güey. a Superman, a Spider-Man, a los Avengers, y todos Cosa buena parecen de estar película, metidos en una historia así. Es que el cómic tiene historias bien icónicas y lo que tú quieras, pero o sea, como salen cada cierto tiempo, en plan, joyitas ocultas, y aparte que, como ya se dijo, en plan,
hay cierta parte que todavía lo ve como o sea, una tontería de niños, o sea, no les dan importancia en América de la que más debería, o sea, tener esto. Cíclica que se Aparte de que la En cultura Estados americana Unidos, no está... en Estados Unidos, no en cultura americana. Sí, bueno, Estados Unidos, perdón, o sea, la cultura estadounidense, es que lobotomía, o sea, la cultura estadounidense todavía lo sigue viendo de cierta forma mal, o sea, como que no... Es que ahí está la diferencia, mira, en Japón crecieron con eso y lo adaptaron prácticamente a sus nuevas generaciones. Acá, pues, en plan, quedó o sea, la rezaguez de seguir viendo esto como algo infantil, o sea, hay destellos de todavía eso. repite sin fin, con miles y miles de cómics que parecen imposibles de abarcar. ¿Dónde empiezo a leer Batman? ¿En el número 1 o en el número 300 o en el número 1000? ¿Quién chingado sabe? Solo el pendejo de Mr. X se sabe ese lore. Ya En ves, cambio, los ya mangas ves. japoneses parecen tener claramente un principio y un final, y hay temas muchos más variados en final. sus páginas, Oh. aunque la Final. realidad es un poco más Final. compleja. Bueno, final, güey. bueno, eres Japón, no sé escribir buenos finales, tío, en plan, joder, que ese argumento. En Estados O no Unidos sabes, hay güey, editoriales no sabes como escribir Image, bien los Boom finales, Comics güey, o y Dark decides Horse, continuando, que imprimen güey. cada mes historias No hay pedo porque sacamos Jujutsu Kaisen módulo, chaval, y le damos contenido a verse para 500 años, güey. fuera del género de los superhéroes. El mejor con youtuber historias de que tienen módulo. un inicio y un final claro. Pero la cosa es que no son los cómics más populares en venta. Y sorpresa, el argumento de que el manga es muy diferente al cómic se caen con el asunto del shonen, ya que son el tipo de historias más populares Shonen. en el manga, que básicamente son el mismo concepto que los cómics de superhéroes. En realidad, las historias más populares siguen siendo monotemáticas en sea, ambos lados. Y ¡Aquí! ¿Para qué? En plan, ¿para qué mentirnos? O sea, son prácticamente conceptos similares, pero contados de distinta manera, en plan. Porque sí, en Claro. efecto, en plan, hay héroes, hay monstruos, hay todo tipo de cosas, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que la variedad y el estilo, en plan, no es por decir que es superior, pero, o sea, generalmente me gusta más la variedad que hay en el manga. Y si son tan iguales, ¿por qué el manga no tiene un Shingeki, güey? Digo, el cómic, güey. Te diría de que hay varios como historietas que son buenísimos, que incluso me gustan más que las de... O sea, que me gusta más que la historia de Shingeki como tal, güey, en plan. A mí me gusta mucho All Star Superman, o sea... aunque ni los superhéroes ni el shonen son un género per se, ya todos lo entienden Pero como hasta uno. el Porque sí, Superman no Demon tiene una Slayer historia, podrá güey. ser diferente. Sí, tiene una Shingeki sí, historia, güey. o sea, es una historia, es un No, güey, cómic de una historia sí, de Superman. en Shingeki hay historia, güey. Está la historia ahí, güey. Ya, One Piece, No, Demon Slayer, papeado, todos son el mismo papeado, modelo Bro, de le está diciendo de broma, el Neymar no lo entiende. historia de un personaje que se enfrenta a otro en busca de superación, teniendo Ay, no varios entiende la power-ups ironía, a lo largo Matías. de la historia. Con esto hay que dejar claro que tanto el manga como el cómic tienen su punto mayor de venta en historias repetitivas. Porque no me van a decir que Dragon Ball no ha sido casi tan Bueno. exprimido como un personaje de los cómics gringos. Centrarnos en comparar Padre Ball. las narrativas de las series más populares por ahora podría ser insuficiente para explicar el por qué se venden más Jujutsu mangas que GPT, cómics. güey. Y algo que muchos Se omiten metió es el con cómo se Dragon hacen Ball, y cómo ¿eh? se distribuyen. Padre estos. No Ball. pasa nada, que es verdad que le exprimen como una naranja Padre Ball, güey. Pero porque- tú me celebraste de que había nuevo contenido de Dragon Ball, Matías, cuando fue el anuncio. Celebré Tú lo porque van a celebraste. animar, van Tú a lo animar, cele- van a tú animar lo- unos tú arcos lo- que faltaban animar. Por eso, el Dragon Ball Versus, en plan, oye, innecesario pero comestible, güey. Porque el cómic siempre tiene que volver al status quo. Sí, también, Pero luego podemos regresar al asunto de la temática, tono y todo eso. Pero algo importante Están es que el haciendo manga industria tiene una manera china. de producción que se está comiendo al Los cómic. chinos también. Primero Sí. el cómic Ah, norteamericano ¿quién va a leer mangas y menchingo, como le digan sus chingaderas los chinos, güey? tiene Padre varios Boxer, pasos güey. más que ralentizan su Confía, nivel de Padre Boxer, producción. sí, pero es una historia entre 500 solo levelings, güey. En general tiene 6 Bueno, procesos de base, y algunos escritura mangas de también hay guiones, entre dibujo a millones. lápices, Mentira, hay un vergo de mangas buenísimos, güey. Ahí estás desinformando, Neymar, en plan. Es una métete al broma, seis. entiende la ironía, entiende la Ay. ironía. el tintado, el coloreo Ay. y las letras, con lo cual normalmente se Estos puede desinformados producir del un cómic 8. completo de 24 páginas en alrededor de un mes. El manga tiene un proceso similar, pero hace dos cosas para sacarlos más rápido. Una es que la mayoría no tiene color, y dos, reducen el número de páginas de 24 a 17 o 19. Además, en Japón Ve pasa mucho diferencia. más que en Estados Unidos, Sí. y el creador del manga es el propio guionista y dibujante, lo cual resume el proceso creativo aún más. Pero fuera de eso, hay algo que no cuadra en casos como el de One Piece, donde su creador Eiichiro Oda ha estrenado en un mes de 68 hasta 76 páginas. Aunque es cierto que tiene asistentes para completar su trabajo, Yo diría que es por la pinche digitalización, porque el pinche Murata antes también le costaba mucho cuando hacía sus streams y eso, dibujando el OPM y en plan fue llegar a lo digital y se sacaba, o sea, sacaba 13 páginas en una semana y así, güey. Y pues O sea, sí. la autora de Iruma, que te hace paneles y paneles brutales por semana, la desgraciada. Ya, aunque No, bueno, igual vi no. por ahí que hay gente que se queja de que, o sea, de que los mangakas a veces toman referencia o prácticamente calcan, pero o sea, igual, ¿qué tiene de malo, sabes? O sea,
inspiración de todas formas. Ninguna nivel de pija les producción- cabe, güey. Sí, nada les cabe. Es impresionante. Los estadounidenses han intentado competir no solo contra el manga, sino en general contra todo tipo de consumo digital actual, y así crearon ciertas estrategias para competir. Por ejemplo, lanzando algunos títulos como Batman o Amazing Spider-Man con 2 ejemplares al mes de mínimo 24 páginas o un poco más. En algunos casos usando a 2 o más ilustradores y además eliminando parte de los procesos como el entintado con ilustración digital. Todo para sacar más rápido y con más páginas cada ejemplar. La mayoría de títulos parecen quedarse cortos ante la producción de los nipones. En este caso, un paso definitivamente que ayuda a los mangakas es el quitar el coloreado, el cual los norteamericanos no han Sí, el querido coloreado sacrificar por quita miedo mucho a tiempo, perder audiencia. Pero Sí. creadores como Robert Kirkman Ajá. probaron hacerlo al estilo blanco y negro, logrando sacar en tiempo récord con un mismo dibujante números de The Walking Dead bimensualmente. Otros casos parecidos a los de Ichiro Oda se dieron con ilustradores como Jack Da hora Kirby, ver quien The podía Walking Dead entregar blanco y entre 80 Sí, y 120 páginas dibujadas por solo él, algo que ya nadie más ha podido lograr desde entonces. Por otro lado, algo importante es que en Japón, en muchos casos, el creador del manga tiene mucha injerencia sobre las IPs y también muchas de las regalías. Esto pasa, por ejemplo, con el propio Ichiro Oda, y Porque pasó en con creadores Japón los derechos de autor, en plan, te matan, o sea. Si es tu obra, Sí. nadie te la puede quitar, o sea. O sea, prácticamente todo te va a llegar a ti en cierta parte. Bueno, Ay, pero, y tú, ¿cómo se llama? Y tu la chingadera que te produce el papel, pues también se va a quedar con prácticamente todo igual esa cosa, como Shueisha, con Dragon Ball, güey. como Akira Toriyama. Y aunque es cierto que los mangas Ese mainstream güey. terminan haciendo contratos con grandes editoriales para tener mayor Buah, exposición, sí, editoriales, el crédito a la editoriales, autoría de sí. sus trabajos queda de manera mucho más clara y tienen mucho mayor importancia con la decisión de qué pasa con sus personajes. Esto Eso es casi mentira, Matías. La mayoría de regalías las tienen las editoriales, ok, o sea, es desinformación, o sea, que directamente no le pagan la gran mayoría al autor en Japón, ¿o cómo, güey? O sea, mira, Matías, la autora de Kimetsu con la película no ganó casi nada. increíble, entonces, o sea, Eso le pasa por fraca. quiero Esa decirle que, fue una tendencia. De todo lo que ganó, no recibió casi nada. oh, la pobrecito, película. entonces, pensé que el autor se queda con la mayor parte, o sea, que solo tienes que ver cómo viven los mangakas actuales, es cierto, es cierto. Bueno, entonces me desinformaron cabrón, güey, ay, pobrecitos, o sea, ay... es muy Bakuman. diferente a lo que pasa en Estados Unidos, Bakuman donde la desinforma mayoría demasiado. de Si lees creadores ese son manga, contratados por desinforma. Marvel o DC para trabajar momentáneamente en un personaje o un título. Esto hace que haya un sentido de pertenencia y urgencia menor, con varios creadores siendo infrapagados por su trabajo que llega a generar millones de dólares para la compañía. Por ejemplo, el que el escritor Brian Michael Bendis y la dibujante Sarah Pikeli hayan creado el personaje de Miles Morales no les trajo ninguna ganancia extra al hacerse popular el personaje, por lo que no importa que las películas, videojuegos o mercancía Ya, hayan es hecho verdad. millones de dólares. Ellos están fuera de ese revenue, por lo cual muchos escritores y muchos dibujantes ya no quieren dedicarse a hacer cómics de superhéroes, ya que nada les pertenece y tienen que ser explotados en tiempo récord sin tener todos los beneficios de trabajar en esas historias. En Japón, además del Pobres. sentido de pertenencia, también viene la filosofía de trabajo, que ya saben que casi no es autoexplotativa. Literalmente los mangakas se matan ilustrando cada página. Más allá del valor sentimental que pueda tener, lo hacen por una tradición propia donde los asiáticos son conocidos por ser extra exigentes en su trabajo y en sus deadlines. Esto a pesar de que muchos ilustradores sean mal pagados, porque bueno, no todos son Eiichiro Oda. Hay muchos trabajadores sin renombre que Bueno. ganan poco y son Bueno. explotados para lograr el trabajo. Esto pasa casi exactamente igual en el anime, donde está documentada la explotación laboral en varios estudios. En el de anime es animación, más todo para cabrón, en lograr el que ese anime- ramen Sí, se vea ahí jugoso. pasan de verga. Sí, ahí sí se pasan de verga. Ajá. Por ejemplo, Bloomberg reportó que un animador de anime en sus 20s puede ganar un poco menos de $13,000 al año, o sea, unos $1,000 al mes. No gana Que no es nada, nada ¿eh? malo si no vivieran en una de las Nada. ciudades más costosas del mundo, como Tokio, donde la renta de un departamento puede salir entre $600 a $1,000. O sea, prácticamente es insostenible dedicarse a esta profesión, pero el amor y pasión por estos medios es lo que sostiene el ímpetu de muchos a seguir adelante. En este caso, en el asunto de la producción, podemos ver que es algo muy importante para que Japón lleve la delantera, porque es capaz de resumir algunos procesos como el coloreo o hacer una menor cantidad de páginas para eficientar la producción. Y por otro lado, se tiene el sueño de ser el creador de un manga exitoso que pueda llevarte muy lejos, por lo que la pasión por los Es proyectos que el personales sueño está causan ahí, un güey. mayor impulso El a la sueño está rápida ahí de crear un manga bueno, pero nunca sale nada bueno, tío. producción. Y bueno, por otro lado, no menos importante, está el asunto de la explotación laboral, que hace que todo salga más rápido. Mientras en Estados Unidos se siguen aferrando a lanzar el cómic como un producto más completo, pero que termina costando más tiempo y dinero. Además, en Estados Unidos no están
dispuestos a tener ese tipo de explotación, con leyes mucho más rígidas acerca de este tipo de situaciones. Y todo esto es muy importante a considerar, ya que actualmente un cómic de Batman o Spider-Man de alrededor de 32 páginas cuesta $5, mientras que una revista de shonen que llega a tener en promedio hasta 20 capítulos de diferentes mangas puede llegar a costar $3. Por el tipo de papel más barato y por la falta de color, las ediciones japonesas tienden a ser más baratas, por lo que son más accesibles para todo tipo de público, sobre todo para jóvenes, que son las nuevas generaciones que deben de quedarse enganchadas con estas historias. En cambio, los cómics se han convertido en un producto de nicho para una audiencia con un poder adquisitivo mayor. Esta diferencia de precios se ha extendido a otros lugares como Latinoamérica, donde con aún menor poder adquisitivo, el manga es preferido sobre el cómic. Básicamente es mucho más barato ser fan del manga que del cómic, es verdad. Te iba a decir de que yo quería comprarme un cómic del Superman, pero están en 1000 baros, güey. Y la verdad, o sea, me lo voy a terminar comprando tarde o temprano, pero no es el momento ahora. Págalo, Yo de lo poco Vale, que vale, Argentina están 20, 30 dólares cada uno. Estados Unidos, ya dijimos que hay una gran Sí, o sea, no es el cómic completo como tal, sino es una parte del cómic también, o sea, porque creo que son también. 3, ¿no? Sí. diferencia en la percepción que se tiene a la narrativa gráfica. Aunque en ambos hay diversidad de historias, en Estados Unidos el cómic sigue siendo visto como un arte menor y dedicado a niños o adolescentes, a pesar de que en realidad su audiencia ya son adultos con pelos en los huevos, mientras que en Japón se ha normalizado la lectura del manga en todo tipo de personas. Con esto se ha explotado la variedad de ofertas que hay, ya que hay más demanda. Hay historias fuera del shonen, mangas de drama, comedia, infantiles, de crimen y hasta géneros mucho más polémicos. La normalización del manga ha permitido que haya mucha mayor oferta. Hay más personas que lo leen. Se entiende que el shonen sigue siendo predominante, pero la penetración del medio en la cultura de Japón ha hecho que sea más popular en este país y por ende en otros. Y aquí sería importante mencionar la sinergia de los mangas con el anime, que teniendo una mayor audiencia permiten tener más recursos y oferta en cuestión de animación. Y esto es muy importante para la pronta de las franquicias, ya que muchas personas se hacen fans del manga por haber visto el anime, por haber visto el anime, lo que permite un mercado circular que se enriquece y sigue atrayendo más audiencia. Y bueno, la animación obviamente es una entrada mucho más sencilla para alguien del siglo XXI, y por la variedad y cantidad de programas y películas que hay, existe una mayor captación de fans nuevos. Mientras, el cómic, aunque tuvo su auge con películas de Marvel y DC, nunca supo convertir esos números en lectores, quizá por una diferencia cultural, pero nunca, en plan, las películas nunca aportan nada a los cómics prácticamente. Por otro lado, porque la cantidad de oferta está muy limitado al asunto de los superhéroes. Si bien en ambas culturas la norma parece ser los hombres mamados que se parten la madre, el anime ha adaptado una variedad más extensa de historias que en Occidente, que no logra captar la atención en animaciones o incluso no tiene los recursos que tienen las animaciones japonesas para endulzarle el ojo a los espectadores. ¿Para qué ver una adaptación cutre de algo gringo si puedes ver una adaptación bien rica y sabrosa de algo japonés o asiático? Y se entiende que los norteamericanos no le metan en general tanto a la animación, ya que es un medio que en taquilla no ha logrado generar tanto interés en los adultos, a diferencia de Japón, donde por ejemplo puedes ir a un cine y el 90% de las cosas que están pasando ahí son anime. Con esto es claro que el manga le ha ganado al cómic, por un lado por razones circunstanciales y por otro lado por una falta de adaptabilidad en las empresas en Occidente. Pero con todo esto no quiere decir que el manga o el anime sean narrativamente o creativamente siempre superiores o estén exentos de problemas o vicios. Por ejemplo, el asunto de que el cómic de superhéroes es repetitivo me parece muy chistoso viniendo de fans de Dragon Ball. O sea, me gusta, pero muchas veces los fans del manga o el anime... Bro, pero estamos hablando de Super si es mierda. Yo nunca negaré que Super es mierda y que la franquicia está resulta, yo vi a alguien celebrando el regreso de Super cuando son unos pendejos, no me entendieron, güey. Yo vi a alguien celebrando. Los odia a todos, güey. Por ejemplo, la obvia cantidad silencio de sexismo promedio de Dragon Ball. Al anime se le perdonan los chistes homofóbicos, racistas o sexistas solo porque vienen de Japón. Mentira, que es bueno. Nah, es que esos güeyes están locos. Hay que darles chance. Porque bueno, también hay que decir que hay en plan holy shit, ¿cómo lo reinó, güey? El anime. Menores de edad haciendo cosas de adultos, por ponerlo en términos amistosos. Cosa que han puesto enormes debates sobre hasta dónde un creador puede llevar sus fetiches al medio. Pero donde sí podemos darle varios puntos al anime o al manga es que se adentran a narrar visualmente algunos conceptos de manera más arriesgada que los occidentales. A veces justo porque no hay esta idea tan fuerte de cancelación. Pero por otro lado, los medios simplemente como medios y no como militantes. Las historias no se vuelven siempre obvias. O sea, Matías, sí lo soy fan de Toyotaro antes muerto, güey. Prefiero que me follen el culo antes de decir algo así, güey.
censuran Matías, conceptos severos suscríbete como y la dale muerte like. o la violencia. Ese Recuerden güey. que los niños no son estúpidos y que no todo lo que sea ilustrado tiene que ser Mierda, copy, ya exclusivamente para quítale niños, la lo que ha permitido descripción. extender el potencial del manga y el anime para hacer historias muy variadas que toquen temas desde lo superficial hasta lo denso, para audiencias tanto infantiles como adultas. En Norteamérica hay una idea ya muy viciada de intentar proteger a las Thundercats. infancias, pero retirándoles cierto peso a muchas animaciones, haciéndolas literalmente monitos huecos que dicen cosas Me, güey. chistosas. Pero creo que muchos Damn. niños o jóvenes prefieren ver Ese cosas como capitulazo. Demon Slayer porque a pesar de la evidente violencia, tienen lecciones más profundas sobre la pérdida o el valor del esfuerzo. Pero La el anime animación es y guiones God. se han dispersado totalmente. El anime es a mierda, no el ser anime es mierda, en plan, ofensivas. da igual. A veces falta un poco Japón esa es rispidez cagada. y esa canción. Lo dice la persona que para más- alguien despierte y pueda crear su que más propio cosas vio de juicio Fate lo del que está mundo. bien o no. En vez de una Mentira, narrativa güey, no soy, o sea, soy un promediazo en Fate, güey. detallada y moralmente incorruptible, Gordo las historias Fate. ambiguas de los japoneses ponen muchos más retos Paradise. al espectador para engancharse Oh, en una Parasite, historia llegó. relacionados. Parasite También hay que Golden. decir que hay cosas buenas Parasite, y malas Parasite, en ambos. sí, Sigue habiendo grandes cómics Llegó. norteamericanos, así como malos. Sí, Y los eso hay, igual sí pasa los con hay, el hay anime. buenos cómics. Probablemente la lección que ha aprendido tarde el entretenimiento norteamericano Padre-Man, güey, es que necesitan es el único que sabe el desenlazar cómic, güey. ciertos conceptos que ralentizan la producción de sus Superman, güey, historias, cómo me encanta además de el enfocarse en Chatman, que güey, no sean un Chatman, güey, producto super simplemente padre. comercializable sin más, sino que las historias conecten con el lector y que un medio no tiene ni edad ni género. Solo a través de liberar cagada. esos prejuicios y ataduras a lo pasado Pones podrán evolucionar sus cagada. medios para que nuevas generaciones se sientan interesados por ellos. Hubo un momento donde el cómic norteamericano justo logró dar ese salto, supo tomarse en serio y dejar de lado lo que vendía para comprometerse con las historias. Y además necesitan democratizar el entretenimiento, porque el cine y las historietas siempre han sido del pueblo, no de una élite que puede pagarlo. Además deben recordar que el exceso de censura y moralismo no sirve si detrás no hay buenas historias que tengan mensajes honestos. Claro, claro, claro. En fin, muchas gracias por ver este video. Comiquéate, si te gustó, güey. no olvides Conclusiones, en plan, ¿cómo es el meme ese en plan, el cómic tiene buenas historias y con historias no sé qué mamada y el manga no sé qué chingada de fracasados, ya ves, ¿dónde está ese meme? ¿Alguien lo tiene ahí, güey? No, conclusión. El manga es Eh, mejor. Que confía que el manga es mejor, güey. Mangua. Confía que esa mamá es mejor, güey. Ay, bro, Cuando pero hagas es que mangua a Tedar King, te daré la razón, hasta eso no. ese güey, Pregúntale a solo chat. es que mis 500 solo levelings en el manga, tío, en el manga, tío, no lo entenderían. Me Fracasado Pregúntale- Sailing. Pregúntale al autor de Solo Leveling que murió literal haciendo su obra. Damn, en serio se murió haciendo su obra. Sí, sí. No Sí, sabía sí, eso. sí. No sabía eso, güey. ¿Quién le Jesus, tiene eh. más amor a su obra que él, güey? ¿Quién, güey? Jesus. Hay que verlo. Igual es cagada, igual hizo cagada, hizo Kirito 2, no pasa nada. Cerramos grabación.